Antes de que sigas escuchando esto, necesito que sepas algo. No busco que me crean. Hace tiempo que dejé de necesitar eso. Lo que voy a contar ocurrió de verdad. En un lugar real. Y aunque ya no vivo cerca de aquel bosque, hay noches en que me despierto con la sensación de que alguien me está mirando desde afuera. Desde algún lugar oscuro que no puedo ver. Y entonces recuerdo todo. Esto es para el que quiera escucharlo. Para el que viva cerca de un bosque. Para el que alguna vez haya visto algo entre los árboles y haya decidido no pensar más en ello. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo. Me llamo Daniel. Tengo 38 años. Trabajo en una empresa de logística en Oviedo. Llevo 12 años en el mismo puesto. Pago mi hipoteca. Voy al gimnasio los martes y los jueves. Tengo una perra que se llama Bea y un coche que necesita revisión desde hace más de un año. Soy una persona normal. Siempre lo fui. Nunca fui supersticioso. No veía documentales de fenómenos paranormales. No creía en esas cosas. Me parecían entretenimiento para gente con demasiado tiempo libre. Lo digo sin ofender. Simplemente no era mi mundo. Hace 3 años, mi pareja y yo decidimos mudarnos fuera de la ciudad. Llevábamos tiempo hablando de ello. El piso de Oviedo era pequeño. El ruido era constante. Queríamos algo más tranquilo. Más verde. Algo con jardín. Encontramos una casa en un pueblo pequeño del suroccidente de Asturias. No voy a decir el nombre exacto del pueblo. Pero está cerca de la zona de Cangas del Narcea. Un valle cerrado. Montaña por los 4 lados. Y al fondo, justo detrás de la casa, un bosque. Robles. Castaños. Algo de pino en las zonas más altas. Un bosque oscuro y viejo que en verano huele a tierra húmeda y en invierno parece que respira. Cuando lo vimos por primera vez, a Elena le pareció precioso. A mí también. Eso fue en octubre de 2021. Los primeros meses fueron buenos. Nos adaptamos bien. Elena teletrabajaba. Yo hacía el trayecto a Oviedo 3 días a la semana. Los vecinos eran amables pero reservados, como suele pasar en esos pueblos pequeños donde todo el mundo lleva décadas conociéndose y tú eres el de fuera. La casa era antigua. Piedra y madera. Reformada hace unos 15 años pero con ese olor característico de las casas viejas que no desaparece nunca del todo. Un olor a humedad vieja y a leña. Había una ventana en el dormitorio que daba directamente al bosque. Por las noches, si no bajabas la persiana, veías los árboles. O más bien veías la oscuridad entre los árboles. Una oscuridad densa, compacta, que no se parecía a la oscuridad de la ciudad. Al principio lo encontraba agradable. Al principio. La primera vez que ocurrió algo raro fue en diciembre. Una noche de entresemana. Habíamos cenado pronto. Elena se quedó en el sofá con el portátil. Yo salí a dar una vuelta corta con Bea antes de dormir. Eran las 10:30, quizás las 11. El pueblo estaba en silencio. Ese silencio de invierno que pesa. Ni viento, ni coches, ni nada. Bea iba delante de mí, como siempre, tirando un poco de la correa. Pero esa noche, a mitad del camino que rodea la parte trasera de las casas, se paró de golpe. No ladró. Solo se paró. Se quedó completamente quieta, con las orejas echadas hacia atrás, y empezó a temblar. Me acerqué a ella. Le acaricié el lomo. Miraba hacia el bosque. Hacia un punto fijo entre los árboles, a unos 20 o 30 metros. Pero yo no veía nada. Solo oscuridad. Le dije que estaba bien. Tiré de la correa. No se movió. Tuve que cogerla en brazos y llevármela. En ese momento pensé que había olido a algún animal. Un jabalí, quizás. O un zorro. Hay muchos por esa zona. Me pareció lo más lógico. No le di más importancia. Eso fue un error. Navidades vinieron y fueron. Enero fue tranquilo. Febrero también.
Fue en marzo cuando Elena me dijo algo que me dejó un poco extraño. Estábamos desayunando. Un sábado por la mañana. Ella miraba por la ventana del salón, la que da también hacia el bosque, y me dijo, sin darle demasiada importancia: ¿sabes que he visto a una mujer varias veces ahí fuera? Le pregunté dónde. Al borde del bosque. Siempre de noche. Cuando me quedo trabajando tarde. Le pregunté si era alguien del pueblo. Se encogió de hombros. No sé. No se mueve. Solo está ahí. Le pregunté desde cuándo. Desde hace unas semanas. Se lo tomaba con calma. Me lo contaba como si me contara que había visto un pájaro raro. Sin alarma. Pero yo me quedé pensando en eso todo el día. Una figura parada al borde del bosque, de noche, sin moverse. Esa noche, antes de acostarme, miré por la ventana del dormitorio. No había nada. Solo los árboles y la oscuridad entre ellos. Pero tardé mucho en dormirme. Una semana después, la vi yo. Eran las 12:30 de la noche. Me había despertado con sed. Fui a la cocina a por agua. Y al pasar por delante de la ventana del salón, miré hacia afuera sin pensar. Había una figura. Al borde del bosque. Justo donde empieza la línea de árboles. Una silueta oscura, de pie, completamente quieta. Me quedé helado. No era un árbol. Los árboles de ahí los conozco bien. Esta figura era diferente. Era una persona. Alta. Con algo largo alrededor, como una capa o un abrigo muy amplio. Inmóvil. Me quedé mirando durante no sé cuánto tiempo. Puede que 1 minuto. Puede que 2. La figura no se movió. No pude ver la cara. Estaba demasiado lejos y demasiado oscuro. Pero sí noté una cosa. Una cosa que no sé cómo explicar bien. La sensación de que me estaba mirando a mí. No a la casa en general. A mí. A esa ventana específica. Como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me aparté de la ventana. Volví a la cama. No le dije nada a Elena. No quería preocuparla. O quizás no quería que pensara que yo también estaba empezando a ver cosas. No volví a dormir esa noche. Al día siguiente fui a hablar con uno de los vecinos más mayores del pueblo. Un hombre que se llama Ramiro. Tiene 70 y tantos años. Lleva toda la vida en ese valle. Me cae bien. Tiene esa manera de hablar directa que tiene la gente mayor de la zona. Le conté lo que habíamos visto. Sin dramatizar. Con calma. Ramiro me escuchó. Se quedó un momento en silencio. Después me preguntó exactamente en qué punto del bosque. Se lo describí. Asintió. Me dijo que por esa zona, desde siempre, la gente del pueblo evitaba meterse de noche. Que había historias antiguas. Me habló de una mujer que vivió en el bosque hace mucho tiempo. No supo darme una fecha concreta. Dijo que en el pueblo siempre se había dicho que esa parte del bosque no era buena. Que de niño su madre le había prohibido acercarse. Le pregunté si creía en esas cosas. Me miró un momento. Yo no sé en qué creo, me dijo. Pero de ahí dentro no sale nada bueno. Después cambió de tema. Y yo me quedé sin saber bien qué hacer con esa información. Abril. Las cosas empezaron a cambiar de una manera que costaba señalar con el dedo. No pasó nada concreto al principio. Nada que pudiera contarle a alguien y que sonara serio. Era más bien un conjunto de cosas pequeñas. Bea dejó de querer salir por las noches. Antes era ella la que pedía el paseo. Ahora había que empujarla casi. Yo empecé a dormir mal. No insomnio total, sino ese sueño fragmentado en el que te despiertas varias veces y no sabes por qué. Me despertaba y lo primero que hacía era mirar hacia la ventana. A veces había algo. A veces no. Elena también empezó a notar cosas. Me lo fue diciendo de poco en poco, como si no quisiera hacer un gran asunto de ello.
Una mañana me dijo que había soñado con una mujer que la miraba desde fuera. Otra vez me comentó que por las noches, cuando trabajaba tarde, tenía la sensación de que la ventana del salón la atraía. Que acababa mirando hacia el bosque aunque no quisiera. Eso me preocupó más que cualquier otra cosa. Una noche de principios de mayo me levanté a las 3 de la madrugada. No sé qué me despertó. No hubo ruido. No hubo sueño. Simplemente me desperté. Y fui a la ventana. La figura estaba ahí. Más cerca que otras veces. No estaba ya al borde del bosque. Estaba a mitad del campo que hay entre el bosque y la casa. A unos 10 metros de la valla del jardín. Quieta. Mirando. Me temblaron las manos. La miré durante un buen rato. No se movió. No hizo nada. Solo estar ahí. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer algo que ahora pienso que fue una equivocación. Cogí el móvil e intenté hacer una foto. Puse el zoom. La pantalla me devolvía oscuridad. Nada claro. Una mancha oscura que podía ser cualquier cosa. Pero yo sé lo que vi. No fue un árbol. No fue una sombra. No fue mi cabeza. Era una persona. O algo que parecía una persona. Al día siguiente revisé el campo. No había marcas en el suelo. Nada. El campo estaba igual que siempre. Pero eso no me tranquilizó. Me inquietó más. Junio. Para entonces yo ya llevaba semanas buscando información. No se lo conté a nadie del trabajo. Tampoco a mi hermano. No quería parecer el típico que se ha ido al campo y ha empezado a ver fantasmas. Busqué en internet. Encontré referencias a tradiciones antiguas de la zona. Historias de mujeres que vivían solas en los bosques de Asturias y que la gente del pueblo llamaba de distintas maneras. No brujas, no exactamente. Algo más viejo que eso. Algo anterior a esa palabra. Encontré un foro donde alguien describía una experiencia muy similar a la nuestra. Una figura parada al borde de un bosque. Por las noches. Siempre mirando hacia la misma casa. El hilo tenía 3 años. El usuario que lo escribió nunca respondió a los comentarios después de la última entrada. Su última entrada decía que se habían mudado. Eso me quedó grabado. Julio fue el peor mes. Elena ya no dormía bien. Tenía ojeras constantes. Estaba irritable. Yo también. Discutíamos por cosas pequeñas. Cosas de las que 2 días después ninguno de los dos recordaba el motivo. Un fin de semana vino a visitarnos mi hermano con su mujer. La primera noche, alrededor de las 12, los 4 estábamos en el salón. Mi cuñada miró por la ventana sin querer y preguntó quién era la mujer que estaba fuera. Yo me levanté a mirar. La figura estaba ahí. Mi hermano también la vio. Salimos los dos fuera. Cruzamos el jardín. Llegamos a la valla. Para cuando llegamos a la valla, ya no había nada. El campo estaba vacío. Mi hermano me miró. No dijo nada durante un momento. Después me preguntó cuánto tiempo llevábamos viendo eso. Le dije la verdad. Me dijo que nos fuéramos de allí. Pero no nos fuimos. No sé por qué. Ahora que lo pienso no lo entiendo bien. Había algo que nos retenía. No en el sentido bonito de que nos gustara la casa. Era algo diferente. Una especie de inercia. Como si la idea de irse requiriera un esfuerzo que ninguno de los dos era capaz de juntar. Elena habló con un médico en agosto. Le dijo que no dormía bien, que estaba ansiosa, que tenía sensaciones de ser observada. El médico le recetó algo para dormir y le sugirió terapia. Yo no fui al médico. Debería haberlo hecho. En cambio, volví a hablar con Ramiro. Esta vez le pregunté directamente. Le pregunté si alguien había vivido en esa parte del bosque. Si había alguna estructura. Alguna ruina. Ramiro tardó en responder. Me dijo que sí. Que en el interior del bosque, a unos 20 minutos andando, había lo que quedaba de una construcción muy antigua.
que nadie sabía exactamente qué había sido, que la gente del pueblo no iba por ahí. Le pregunté si alguien había entrado recientemente. Me dijo que él no lo sabía, pero la manera en que lo dijo me indicó que sí lo sabía. Agosto. Tomé una decisión que no le conté a Elena. Una tarde, con luz, entré en el bosque. No muy lejos. Quería ver si encontraba algo. Quería una explicación concreta. Una persona que viviera ahí dentro, una cabaña, algo humano que le pusiera nombre a lo que estábamos viendo. Caminé unos 10 minutos por el interior del bosque. La luz se filtraba entre las ramas pero no llegaba bien al suelo. El suelo estaba cubierto de musgo y raíces. No encontré ninguna construcción. Lo que sí encontré, en la base de un roble grande, fue algo que no esperaba. Varias piedras colocadas en círculo. En el centro del círculo, restos de algo quemado. Ceniza oscura, muy fina. Y alrededor de las piedras, atados a las raíces del árbol con algo parecido a hilo negro, había trozos pequeños de tela. No eran recientes, pero tampoco eran muy viejos. Me alejé de ahí. No sé exactamente por qué, pero en ese momento sentí que había cometido un error al entrar en el bosque. Que algo había cambiado por el hecho de entrar. No sé si tiene sentido, pero esa es la sensación que tuve. Septiembre. La figura empezó a aparecer con más frecuencia. Ya no solo por las noches. Una tarde, a las 6, con la luz todavía clara, Elena me llamó al trabajo. Me dijo que estaba ahí fuera. De día. Me fui antes del trabajo. Cuando llegué ya no había nada. Pero Elena estaba muy pálida. Me dijo que había conseguido verla de frente por primera vez. Le pregunté cómo era. Tardó en responder. Me dijo que era una mujer mayor. O algo que parecía una mujer mayor. Alta. Con el pelo muy blanco y muy largo. Y que la había estado mirando. Sin moverse. Con una expresión que Elena no supo describir bien. Dijo que no era una expresión de amenaza. Era algo peor. Le pregunté qué era peor que amenaza. Elena dijo que era como reconocimiento. Como si esa mujer la conociera. Como si la hubiera estado esperando. Esa noche no pude comer. En octubre empecé a tener los sueños. Siempre el mismo sueño. Estoy en el bosque, de noche. No tengo miedo, y eso en sí mismo es lo más extraño. Camino entre los árboles como si supiera a dónde voy. Y llego a un claro. En el claro hay una figura de espaldas. No me da tiempo a ver más porque me despierto. Pero cada noche el sueño llega un poco más lejos. En un sueño llegué a ver el claro completo. En otro vi que la figura empezaba a girarse. Nunca llegué a ver la cara. No sé si lo agradezco o no. Elena se fue en noviembre. No fue una ruptura dramática. No hubo una gran discusión. Simplemente, un día me dijo que no podía seguir viviendo en esa casa. Que se iba a quedar una temporada en casa de su hermana en Gijón. Me preguntó si me iba con ella. Le dije que sí me iba. Que solo necesitaba unos días para organizar las cosas. Pero no me fui. No fui capaz de irme. Pasé noviembre solo en esa casa. Yo, Bea, y lo que fuera que había al otro lado de la ventana. Ramiro me invitó a comer varias veces ese mes. Creo que le preocupaba mi aspecto. Había adelgazado. Tenía ojeras. Hablaba poco. Una tarde, mientras tomábamos un café, me preguntó si me había pasado algo dentro del bosque. Le conté lo de las piedras y los trozos de tela. Se puso serio. Me preguntó si había tocado algo. Le dije que no. Asintió despacio. Como aliviado. Me dijo que lo que había encontrado era viejo. Que en ese bosque, desde hacía generaciones, había habido personas que hacían ciertas cosas. Que él no sabía exactamente qué. Que su padre le había dicho de pequeño que si encontrabas algo así, no lo tocaras y no volvieras. Le pregunté qué pasaba si uno volvía. Ramiro miró su taza de café.
Que ya no te dejan en paz, dijo. Me fui de la casa en diciembre. Cogí lo imprescindible, metí a Bea en el coche y me fui a Oviedo. Me quedé en casa de mi hermano 3 semanas. Después alquilé un piso pequeño en el centro. Pensé que con la distancia se acabaría. Tardé en entender que no funcionaba así. Las primeras semanas en Oviedo dormí mejor. Los sueños del bosque se espaciaron. Empecé a creer que simplemente había sido el agotamiento, el estrés, la casa vieja, la falta de sueño. Empecé a construirme una explicación racional que me resultara cómoda. Pero entonces, una noche de enero, me desperté a las 3 de la madrugada. Me senté en la cama sin saber por qué. Y miré hacia la ventana de mi habitación en Oviedo. El piso está en un 4º piso. Frente al edificio hay un patio interior. No había nadie. Claro que no había nadie. Pero la sensación sí estaba. La misma sensación de siempre. La de ser observado. La de que algo fuera de la habitación sabe exactamente dónde estás. Me quedé despierto hasta el amanecer. Han pasado casi 2 años desde que me fui de aquella casa. Elena y yo no volvimos a estar juntos. No por culpa de esto, al menos no directamente. Pero algo se rompió en ese tiempo que no se ha vuelto a juntar del todo. Vivo en Oviedo. Trabajo. Paseo a Bea. Hago mi vida. Pero hay cosas que no han vuelto a ser igual. No entro en bosques. No sé si es algo consciente o no. Simplemente, cuando estoy cerca de uno, algo en mí se pone en alerta y prefiero alejarme. Tengo el sueño del claro con menos frecuencia. Pero sigue viniendo. Y hay noches, en el piso de Oviedo, en el que me despierto sin razón y lo primero que hago es mirar hacia la ventana. Hasta ahora no he visto nada. Hasta ahora. Lo que más me cuesta explicar es esto. No sé qué era lo que miraba desde el bosque. No sé si era una persona real, una mujer que vivía ahí dentro por algún motivo. No sé si era algo más antiguo que eso. No sé si lo que encontré entre los árboles tenía que ver o no. No tengo respuestas. Lo que sí sé es que hay una diferencia entre antes y después de vivir en esa casa. Como si al estar allí, al mirar hacia el bosque durante esos meses, algo hubiera tomado nota de mí. Como si hubiera quedado registrado en algún sitio. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Ramiro me llamó hace unos meses. Solo para saber cómo estaba. Al final de la llamada me dijo que en el pueblo habían entrado personas nuevas en la casa. Una pareja joven de Bilbao. Le pregunté si les había dicho algo. Hubo un silencio. No saben preguntar, me dijo. Y colgó. No sé si esto que he contado le va a servir a alguien. Quizás no. Quizás es solo la historia de un hombre que pasó una mala época y le dio demasiadas vueltas a cosas que no tenían explicación. Pero si estás leyendo esto y vives cerca de un bosque, te pido que hagas una cosa. Esta noche, antes de acostarte, mira por la ventana. Mira hacia donde empieza la oscuridad. Y si ves algo parado ahí, algo que no se mueve, algo que parece estar mirando exactamente hacia donde estás tú, no vuelvas a mirar. Baja la persiana. Y no dejes que se convierta en una costumbre. Porque lo que empieza como curiosidad acaba siendo otra cosa. Y cuando ya es otra cosa, no sé si se puede deshacer. Yo todavía no lo sé.